método por el cual un ser vivo comienza a ser infecundo y o estéril, impidiendo su reproducción. En cuanto a los métodos de esterilización, la ética cristiana básicamente tiene dos posturas. Por un lado, digamos, la postura más conservadora es aquella que rechaza por completo los métodos de esterilización. La vasectomía es el método de esterilización masculina en el que se corta lo que es el conducto deferente, evitando el recorrido de los espermatozoides por medio del conducto eyaculador y desembocando en la vena. Fundamentándose en que Dios es un Dios de la vida, Dios es el que nos da la capacidad de reproducirnos y por tanto debemos dejar que el número de hijos que tengamos como seres humanos y como ciudadanos dependa de la voluntad divina. El método clásico para la esterilización en la mujer es el salpingo. El salpingo consta en hacer una ligadura en lo que son las trompas de falopio, esto impidiendo la salida de los óvulos a lo que es el útero, impidiendo que sean fecundados. En la sociedad posmoderna en la que vivimos, los métodos de esterilización cada vez son más comunes y a su vez la situación de vida es muy distinta a la de hace mucho tiempo. Hoy es necesario planificar la familia, hoy es necesario ser responsable con los hijos que tenemos. Y en este sentido, la ética cristiana ha dado pauta y ha dejado en la responsabilidad personal y en la libertad humana el derecho a ejercerla. Siempre y cuando el método de esterilización, tanto en hombres como mujeres, sea considerado como el último recurso. Antes que la esterilización existen otros métodos anticonceptivos que podrían ayudar a la planificación familiar. Sin embargo, en algunas situaciones no queda más remedio que la esterilización. Por ejemplo, hay personas que de salir embarazadas se pondría en riesgo la vida de la mujer. Ha de ser una decisión que se tome en común acuerdo entre la pareja. En ninguna de las dos se acepta una esterilización punitiva o impuesta, porque esto violaría uno de los principios fundamentales del ser humano, que es la libertad. Cuando nos referimos nosotros a anticoncepción, hablamos de una serie de métodos o de sustancias que se utilizan principalmente para el control de natalidad. En algunos lugares, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la religión, los métodos anticonceptivos han sido objeto de mucha discrepancia entre las diferentes opiniones por considerarse moralmente indeseables. El concepto de medicina es ante todo el no hacer daño, y en sí los métodos anticonceptivos cumplen con este requisito. La decisión responsable de beneficencia para la pareja. A continuación veremos algunos puntos sobre el juicio ético de los anticonceptivos. Y como número 1 tenemos protegen el derecho a la vida y a la humanidad. Punto número 2. Apoyan al derecho de las mujeres y los hombres a disfrutar de su sexualidad y de su reproducción. Y apoyan el derecho de los hijos y de las hijas a nacer siendo deseados. Número 3. Y para cumplir con el principio de no hacer daño que veíamos en el número 1, los proveedores de servicio deben otorgar información actualizada. Una información que pueda apoyarlos a ellos a tener unas condiciones más seguras para el uso de los distintos métodos anticonceptivos. Y número 4. Para cumplir con el principio de justicia, los servicios de planificación familiar deben ser accesibles para todo tipo de personas sin ninguna discriminación. Entonces, el propósito de tener cuidado en el tema de la reproducción sexual es contribuir a que cada embarazo sea deseado y fruto de una decisión libre, informada y responsable de ambos progenitores. Que la reproducción no interfiera con el desarrollo como individuos y como pareja, y que sea parte del mismo. Que todos los niños que nazcan tengan iguales oportunidades de desarrollarse plenamente en un ambiente afectuoso y seguro. Es algo necesario para nuestra sociedad y el control de la natalidad. Aborto viene del latín aborior, que significa morir antes del nacimiento. Este puede ser tanto espontáneo como procurado. El aborto espontáneo se realiza cuando la interrupción de la vida del embrión no es querida por la madre, más bien puede ser padecida con dolor. Este puede darse por malformaciones del embrión u otras anomalías.
Está claro que en estos casos de abortos espontáneos no hay responsabilidad moral alguna. Sin embargo, en el aborto procurado o directo, definitivamente sí, porque es la muerte deliberada y directa de cualquier modo que se realice de un ser humano en la fase inicial de su existencia. Cualquiera que sea el tiempo, cualquiera que sea el medio y la motivación, el aborto es la muerte procurada y directa del embrión. El tema del aborto no es exclusivo de la problemática moderna, pero vaya que ha tomado mucho peso en la actualidad. Y como iglesia tenemos que tener una respuesta fija y concreta hacia este tema. La iglesia se une a la visión de la ciencia, puesto que la genética declara que desde el momento de concepción ya tenemos un ser vivo, un humano, el cual cuenta ya con un patrimonio genético, 50% de la madre y 50% del padre. Además de que nuestra Constitución defiende el derecho a la vida, el derecho individual de cada ser vivo. Más allá de un fundamento dogmático, la Iglesia, para pronunciarse en contra del aborto, se apega a la ley natural, la cual es aquella en la que todo individuo, independientemente de sus creencias o de su preparación, haciendo solamente el uso de la razón, puede llegar a la conclusión de que efectivamente todos tenemos derecho a la vida y por ello se debe defender. Se trata de la suspensión de un ser humano. Desde el punto de vista psicológico, la eutanasia es un duelo mal llevado. Por parte del enfermo hay la depresión y eso te lleva a una mala toma de decisiones. Y por parte de la familia hay sentimiento de culpa o esa necesidad de ayudar a quien tú quieres. Cuando se practica por sentimiento de piedad, la eutanasia es ilícita. Monstruosa parece la figura de un amor que mata, de una compasión que elimina a quien no puede soportar el dolor, de una filantropía que se entiende como liberación de la vida de otro porque se ha convertido en un peso. Aceleran lo que es el curso natural de una enfermedad y los lleva a tomar esta decisión. Una decisión que va a afectar inclusive a la familia que queda porque no hay un cierre acorde a las emociones reales. Según el autor, Ramón Lucas, la eutanasia es siempre ilícita, también cuando se practica con fines piadosos y a solicitud del paciente. Desde el punto de vista personal, yo no estoy de acuerdo, ya que creo en Dios y creo que en sus tiempos son perfectos. Lo viví con mi abuelo, 20 años en cama, siendo pastor, y cuando llegó la muerte natural, esto creó un impacto familiar positivo. Nada ni nadie puede autorizar la muerte de un ser humano inocente, feto o embrión, niño o adulto, viejo, enfermo incurable y agonizante. Nadie puede además solicitar este gesto homicida para él mismo o para otro, confiado a su responsabilidad, ni se puede consentir explícitamente o implícitamente. Ninguna autoridad puede imponerlo o permitirlo. Se trata de una violación a la dignidad de la persona humana, de un crimen contra la vida, de un atentado contra la humanidad. Rápidamente defino lo que es el encéfalo. El encéfalo es un tejido nervioso que conecta todas las funciones del cuerpo. Tiene también una función que es regular la respiración. Por lo tanto, cuando hay un cese o una muerte cerebral o un cese de este funcionamiento del encéfalo, hablamos que puede haber un paro cardiorrespiratorio. El corazón puede seguir latiendo porque tiene una característica que se llama automatismo. Eso quiere decir que puede trabajar por sí solo. Sin embargo, cuando hay una muerte cerebral, ya es un daño irreversible. No hay nada que pueda mejorar a la muerte cerebral. Por lo tanto, en este punto se recomienda la donación de órganos porque es de mucha utilidad para otras personas, y en este punto de la vida de esta persona que está en una muerte cerebral ya no hay nada que pueda cambiar. Como ya hemos escuchado la parte médica, la muerte encefálica es irremediablemente la muerte del individuo. Podemos decir que está toda la cognición del hombre, es decir, lo que le hace ser humano. Y al esta dejar de funcionar, podemos decir que hay muerte, a pesar de que el corazón sigue irrigando sangre al cuerpo. Ante esto, no podemos decir que hay un homicidio de parte del familiar al cual requiere extraer un órgano para dárselo a otra persona. Inclusive no existe un homicidio si nosotros dejamos de conectar los medios artificiales por la cual la persona está viviendo. Ante esto, no hay un juicio ético ni hay una acusación moral hacia la persona responsable del individuo que está en esta muerte cerebral,
pues en ella ya no existe un despertar. Por lo anterior, la donación de órganos es algo asequible ante esta situación. Nosotros extrayendo el órgano no le provocamos algo peor, sino que simplemente estamos aprovechando su condición de vida autómata. ¿Para qué? Para poder beneficiar a otra persona. Cuando se habla de cuidados paliativos se hace referencia a una rama de la medicina que se encarga de aliviar, tratar o mitigar el sufrimiento ante una enfermedad terminal. Abarca las áreas emocional, social y espiritual del ser humano. Eric Benito, doctor especialista en oncología y con más de 20 años en el ramo de los cuidados paliativos, dice que uno de los objetivos de los cuidados paliativos es la espiritualidad. Martin Buber también nos dice que a Dios nadie le ha visto, pero que sin duda alguna lo podemos encontrar cuando nos acercamos a ayudar a alguien. Él está en medio de los dos y estos dos sufren una transformación en esta relación porque la naturaleza espiritual está en nosotros. El acompañamiento psicológico es muy importante ya que brinda las herramientas necesarias para una mejor calidad de vida del individuo. Uno de los personajes que más ha impactado a la humanidad es Jesús, por su cuidado y atención a los enfermos. En la Biblia nos podemos percatar de cómo Él aprendió a cargar con el sufrimiento de aquellos que más lo necesitaban. Estaba con ellos sin avergonzarse, denunciando en todo momento la falta de compasión manifestada en forma deshumanizada hasta el extremo. Siempre les abrazaba a cada uno con acciones concretas, tanto a pecadores como a enfermos. Su clave fue la compasión. Así se trabaja de manera integral con las demás disciplinas para que el ser tenga un mejor funcionamiento. Mancio, un pensador del siglo IV, señala que los humanos poseemos un corazón, una mente que no soporta ver al que sufre. Por lo tanto, nuestro deber ético, así como también todo creyente de Jesús, se nos invita a acercarnos al que sufre, a los enfermos, para que compartan sus dolencias y sufrimientos, sus esperanzas y anhelos, y que disfruten de nuestra compañía, para enseñarles que sí es posible vivir de otro modo, para reconciliarlos con Dios y con la sociedad. Seamos la extensión de Dios que está cerca de su soledad para acabar con su enfermedad.